por su saludo. Damos la bienvenida a los que ahora nos sintonizan por YouTube y reciban un cordial saludo de esta su casa, Iglesia de Visión de Femisco, en la cual se predica a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra bandera. Y hoy se me ha dado el privilegio de compartir el tema de hoy. Agradezco a Dios principalmente y a nuestros pastores por este enorme, realmente es una gracia que yo esté acá en este momento. No es algo por decirlo nada más, y quiero mencionarlo, que si yo estoy en este momento parado es por la gracia de Dios, es porque Dios ha sido bueno y de ninguna manera ha hecho ningún mérito para merecerlo, no ha hecho todo lo que pudiera haber hecho, no soy digno de estar acá, pero es por su gracia, es por su bondad. Yo sé que mi amado hermano Guaito ya hizo una oración, pero sí tengo en mi sentir hacer una pequeña oración antes de comenzar a compartir. Acompáñenme en un minutito. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos por esta mañana, por esta preciosa mañana. Te entrego cada vida, Señor, tanto que nos escuchan a través de las redes en cualquier parte del mundo y los que están acá sentados, Señor, te entrego sus vidas. Te entrego mi vida, mi mente, mis labios, para que tú los uses, Señor. Que se predique acá tu verdad, tu palabra, Señor. Deposita una semilla y que dé el fruto al 100%. Esa es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé qué ha pasado en su vida en este inicio de año. Yo no sé cuál es el propósito que usted propuso al comienzo de este año, pero yo le quiero compartir que uno de mis propósitos de este año es acercarme más a Dios, buscar más a Dios. Eso y eso me conlleva a ponerme metas, a ponerme retos, a ayunar cosas, a dejar de hacer cosas, pero no es porque yo sea bueno o porque yo tenga algo en mi corazón que me haga motivar eso, sino que es por la bondad de Dios. Así lo describe la palabra de Dios. Hay algo que dijo un pastor, que escuché decir un pastor, no es de mi cosecha, pero dice que nosotros podemos conocer de Dios. Podemos incluso leer la Biblia, escuchar algún mensaje, ver un programa de televisión y podemos conocer de Dios. Yo he escuchado decir a personas, entre comillas, cultas, que son ávidos de lectura, que se dicen haber leído la Biblia en pocas semanas, y yo les pregunto, ¿y qué te dejó? ¿O qué aprendiste? Y me dicen, pues bonitas historias. El conocer de Dios te da un conocimiento, pero una cosa distinta es conocer a Dios. Conocer a Dios te transforma, pero conocer a Dios implica una actitud diferente. Él dice en los primeros versículos del libro de Apocalipsis que hay bendición para aquel que lee la Biblia. Hay bendición para aquel que escucha la palabra de Dios y hay bendición aquel que guarda. Hay un proceso, son procesos, y el conocer a Dios implica
que tenemos que tener diferentes actitudes o una actitud de una relación que nos va a llevar hasta una transformación. Y esta casa ha tenido desde hace un tiempo, unos años atrás, ha tenido un propósito de tener un estudio serio de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos metemos y somos realmente disciplinados en llevar estas series, en escuchar los mensajes que nos ha preparado nuestro pastor a través de las redes, pues como que se nos va cambiando la forma de ver la Biblia o de escucharla. Y eso es lo que yo les quería compartir, que ahora cuando yo leo la palabra de Dios, como que tengo otros lentes para verla. Y impresionantemente lo leo y digo, no puedo creer que lo que esté leyendo sea para mí. Y justamente eso es lo que ha pasado. En esta serie de este año, que es la temporalidad de la vida, lo que significa es, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tiempo, en este corto periodo de tiempo, comparado con la eternidad, con nuestra vida? Es impresionante, pero lo que ustedes hagan en estos años, como dice el Salmo 90, 70 años para algunos, 80 años para otros, impactará la eternidad. No, y como hace la recomendación Moisés, que fue el que escribió ese salmo, no busquemos añadirle años a nuestra vida, sino que busquemos vivir esos años con sabiduría. Así dice ese salmo. Y a eso se refiere esta serie de la temporalidad de la vida. Y no quiero ocupar mucho tiempo en contextualizar por el tema que se dio la semana pasada, que lo dio nuestro pastor. Sí le invito a que lo escuche nuevamente. Yo lo escuché nuevamente y tuve más bendición al escucharlo. Pero sí quiero recoger algunas espigas que fueron dadas la semana pasada. La semana pasada, iniciando esta serie, la temporalidad de la vida, se habló de la herencia. Y yo no sé si usted entendió ese tema, pero más que entenderlo, es vivirlo. Porque ¿qué significa la herencia? Yo no sé, pero yo sí soy heredero. Yo recibo esa herencia. Ser llamado hijo de Dios, eso es lo que significa. Y eso nos hace diferentes a las personas de allá afuera. Fíjense ustedes que hoy por hoy, a nivel mundial, el principal país el país que tiene más población en el mundo es la India. Y hace unos años superó a la China sobre la población más grande del mundo. Tienen más de 1.500 millones de habitantes. Y eso representa que también es el principal país que se muere más gente por día. Ellos reportan una mortalidad diaria de más de 36,000 hindúes, que representa aproximadamente 1 millón de personas que mueren mes a mes en la India. Y si sabemos que la India es el país que más dioses tiene, que más deidades tiene, que más religiones tiene, tienen más de 3 millones de dioses ellos. De esas 36,000 personas que mueren diariamente, ¿cuántos morirán con Jesús en su corazón? Si se preguntan, la probabilidad es muy poca. Yo en el tiempo de COVID leí al respecto y habían aproximadamente un poco más de 10 millones de cristianos en la India. La mayoría de personas que mueren en la India mueren sin Jesús en su corazón.
Y eso es lo que nos diferencia de esas personas, que Jesús está en nuestros corazones. Eso te hace ser heredero de esa promesa, porque si leemos en la Biblia que Dios pactó con Abraham, con Isaac y con Jacob, que iban a ser herederos de esa simiente, y esa simiente aprendimos la semana pasada que es Jesús. Si alguien tiene Jesús en su corazón, pasa de muerte a vida y con la promesa. Nosotros somos portadores de promesas y somos portadores de esperanza, no somos personas que andan por ahí sin esperanza. La esperanza que tenemos es que al morir resucitaremos y estaremos con Jesús. Amén. ¿Quién cree en eso? ¿Quién lo confiesa? ¿Quiénes dicen ser herederos de esa promesa de Dios? Levanten la mano. Amén. Yo lo felicito. Eso es muy, muy bueno y ni siquiera tenemos idea de eso. Fíjense ustedes que si nosotros morimos, dice la Biblia que no vamos a desaparecer, sino que dormimos. Y tanto cuida Dios de eso que la palabra griega antigua que describe cementerio significa lugar de dormir. Dormitorio significa cementerio. Sin saberlo, ellos le colocaron así, pero es una gran verdad para los que mueren con Jesús en su corazón. Tendrán una esperanza de resucitar y estar con Jesús en una vida eterna. Y bueno, como dice la Biblia. Pero ya entrando en el tema que se me ha solicitado preparar, hoy veremos el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces. ¿Y qué nos podrá enseñar el libro de los jueces? El libro de los jueces, si somos honestos, ¿quiénes lo han leído acá? Es un libro en donde hay mucha mortalidad, hay mucha pecado, hay mucha idolatría. O sea, es un libro que describe la triple A de apostasía, apatía y anarquía. Ese es el libro de los jueces. Ni siquiera se describe con exactitud quién lo escribió. Se menciona o se cree que lo escribió, lo recopiló Samuel, el profeta Samuel, pero no es algo que sea ciencia cierta. Pero hoy vamos a ver que ya me tomé un tiempo para la introducción, pero sí quería compartir eso. ¿Qué podemos aprender del tiempo de los jueces? ¿A qué se refiere esto del libro de los jueces? Y por aquellos que nos sintonizan por primera vez a través de las redes, en esta casa se ha estado llevando una serie de temas en donde se ha estudiado la iglesia primitiva, como le llaman, en el tiempo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y se ha llevado las enseñanzas que podemos tener de la lectura del libro de Hechos. Y vamos por el capítulo número 13 y hoy nos toca ver el versículo 20. Y solo un texto. Y vean todo lo que se puede aprender de esto y alguien podrá preguntarse en este momento, y bueno, ¿qué podemos aprender del tiempo de los jueces? Van a ver mucho. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 20. A no ser que lo ponga o lo diga, siempre usaremos la referencia de la Biblia de las Américas, ya sea la antigua o la nueva versión. Dice, después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ese es el texto que origina la enseñanza del día de hoy. Dice, Dios les dio jueces. Pero es impresionante porque después de esto es un periodo de aproximadamente 450 años que tomó al pueblo de salir de la tierra de Egipto, estar en el desierto por 40 años y de luego conquistar Canaán.
Y al conquistar Canaán, viene un tiempo que le llaman el tiempo de los jueces. ¿Qué tiempo es? Dice que el tiempo de los jueces comienza cuando el pueblo de Israel conquista Canaán, entre comillas, o aparentemente. Porque Josué es el que lleva la batuta después de Moisés y lidera al pueblo de Israel a través del desierto y van a poseer la tierra de Canaán. Y aparentemente les digo, porque Josué dice, ya conquistamos Canaán y ahora les doy la batuta a ustedes. Y entonces ahí es cuando comienza el periodo de los jueces, aparecen jueces en el pueblo de Israel y termina ese periodo hasta que aparece el profeta Samuel y levanta al primer rey de Israel. Eso dura 352 años. Así que hoy tendremos 15 minutos aproximadamente para resumir ese tiempo de 352 años. Hubieron 12 jueces. Dios permitió aparecer en el pueblo de Israel 12 jueces. La palabra jueces viene de una raíz hebrea que se llama shapatín y eso significa jueces. Yo después de estudiar este tema pensaría, bueno, ¿y por qué no mejor libertadores? Porque realmente fue lo que fueron esos jueces, fueron libertadores. Pero en realidad al final comprendí que no solo eran hombres que tenían esa disposición de parte de Dios de levantar y liberar al pueblo, sino que también después de liberarlos, los dirigieron. Y ahí queda, digamos, el término de juez. Pero en resumir, no voy a ocupar mucho tiempo en esto, fueron 12 jueces y estos 12 jueces se distribuyeron en un periodo de 352 años. El libro de Jueces describe los periodos muy concretamente y muy ampliamente de 6 jueces. Y eso es lo que yo les voy a mencionar muy rápidamente. El primer juez que existió o que apareció fue Otoniel, que significa fuerza de Dios. Este Otoniel era sobrino de Caleb. Recuérdense que ustedes que Caleb fue el que salió con Josué, de aquellos, fueron los únicos dos, Josué y Caleb fueron los únicos dos que salieron de esa generación que salió de Egipto y entró al desierto. Solo ellos dos entraron a la tierra de Canaán. Y este Otoniel era sobrino y al final fue yerno también de Caleb. De ahí salió Otoniel. Pero ¿cómo fue que nació Otoniel o cómo resurgió Otoniel? Dice que hay un periodo cuando se muere Josué que empezó el pueblo a olvidarse de Dios y al olvidarse de Dios apareció un enemigo. Este enemigo se llamaban los sirios y los sirios comenzaron a oprimir al pueblo y entonces Dios permitió que apareciera Otoniel. Otoniel liberó al pueblo y esa liberación les duró al pueblo 40 años. Y tuvieron paz por 40 años. Y entonces cuando tuvieron esa paz y muere Otoniel, entonces el pueblo de Dios comenzó otra vez a olvidarse de Dios y comenzaron los enemigos a aparecer y así es una historia de un círculo vicioso del pueblo de Israel con los jueces, de opresión de los enemigos y libertad y paz. Ese era el círculo. Solo quiero mencionar, antes de dejar un rato a los jueces, que estos hombres eran simples. Los jueces, los 12 jueces eran personas como nosotros.
pertenecían, incluso había uno, Jafté, que era hijo de una prostituta, incluso. Y fueron grandes hombres. Y lo único que hicieron fue escuchar a Dios y obedecerle. Y ellos fueron y levantaron y libertaron al pueblo de Israel en su momento. Pero el círculo vicioso era que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, aparecían los enemigos, los oprimían. El pueblo de Dios suplicaba por ayuda a Dios, Dios en su bondad levantaba un juez, el juez los libertaba y tenían paz. Al morir el juez, volvían a caer. Ese era el ciclo. Y Dios les mostraba bondad porque, por ejemplo, Gedeón, que fue el quinto juez, él era el más pequeño de la tribu de Manasés, era insignificante. Incluso cuando Dios lo llama, él estaba escondido. Y él no creyó de que Dios le pudiera dar un mandato de este tipo, y no lo creyó. Y él solicitó pruebas para que eso fuera realidad. 3 pruebas acontecieron a Gedeón para que él pudiera hacer. Pero Dios le demostró al pueblo que era por su bondad que eran libertados. No era porque ellos eran grandes estrategas militares o porque tenían grandes herramientas o armamentos para poder vencer a los enemigos. En el tiempo de Gedeón, los madianitas eran 135,000 soldados que estaban a disponibilidad de ese pueblo, y Gedeón utilizó nada más 300 hombres para vencerlos. Imagínense ese milagro. Y el pueblo de Israel lo vivía y lo miraba y se acercaba a Dios, pero no nada más murió Gedeón y se volvió a apartar el pueblo. Ese era el círculo vicioso del pueblo de Israel. Los vamos a dejar en paz. El último juez que se menciona es Sansón, y todos acá conocemos la historia de Sansón. Y fíjense ustedes que Sansón al final, tanto es así, miren, que aún en la muerte Dios utilizó a Sansón. Él suplicó a Dios, y estando él amarrado y ciego, él suplicó a Dios servirle, y aún en la muerte le sirvió. Pero lo que les quiero mencionar, que él destruyó al pueblo que lo suprimía, que se llama Filistea, o muchos filisteos murieron esa vez. Pero fíjense ustedes que Filistea, de ahí viene la palabra Palestina. Y miren la gran guerra que hay en la actualidad con el pueblo de Israel físico y los palestinos. Y desde dónde viene eso, imagínense ustedes. Pero ya los vamos a dejar en paz a los jueces. El tema que nos va a llevar otros minutos es descubrir por qué pasó esto. Por qué hubieron muchas muertes ahí en todo este periodo, en muchas opresiones. Dice que en el tiempo de Gedeón los madianitas invadían las casas, destruían las cosechas, mataban a los niños, a los ancianos. Era una cuestión muy trágica para el pueblo de Israel. Y justamente la respuesta a esto está en el último versículo de Jueces. Jueces 21-25. Es el último versículo del libro de Jueces, y ahí está la respuesta de por qué pasaba este círculo vicioso. Esto mismo aparece en un versículo anterior, 17:6, pero les menciono el último porque es como sellar el libro de Jueces y dar la razón de por qué le pasaba al pueblo de Israel. Dice Jueces 21-25: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Otra versión
traduce este versículo, dice que cada uno hacía lo que le daba la gana. Y miren, mis hermanos, si nosotros proclamamos ser herederos de Dios, herederos y poseedores de esa promesa, somos portadores de eternidad en nuestro interior, no podemos hacer lo que nos parece bien a nuestros ojos. Porque si no, si hacemos eso, tendremos lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Quiero decir algo en este momento. Es fácil decir y juzgar a Israel. Es muy fácil que nosotros miremos, como dice la Biblia, la paja del ojo ajeno si no miramos antes nuestra viga. La Biblia dice que no juzguemos, no juzguemos. Porque podemos pensar que si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos visto lo que el pueblo de Israel vio, nosotros nos hubiéramos comportado de otra manera. Pero la Biblia no dice eso. Dice en 1 Corintios 10, 11 y 12. Y justamente el apóstol Pablo habla de esto. Y la Biblia de las Américas, cuando principia el primer capítulo, el 1 Corintios 10, dice ejemplos de la historia de Israel. Pero dice el texto 10, versículo 11 de 1 Corintios 10, dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Quizá en el tiempo bíblico, en los tiempos de todo lo que hemos hablado de los profetas, era algo físico, eran luchas de cuerpo a cuerpo, había muerte, había mucha sangre. Pero Dios les mandó a ese pueblo conquistar Canaán. Y Dios en este tiempo nos ordena a nosotros conquistar Canaán. Ya somos portadores de la herencia, ya tenemos eternidad en nuestro interior. Cuando morimos, y si Dios permite que muramos, dormiremos, no desapareceremos. Pero el mandato que tenemos hoy es conquistar Canaán, poseerla, y que Dios ya nos lo dio. Aquel famoso versículo de Juan 10:10, Dios nos ha dado vida y vida abundante. Y tener la vida abundante es conquistar la tierra de Canaán. Yo no sé qué significa Canaán para ti. Canaán para ti puede significar tener solvencia económica, tener libertad de pecado. Fíjense ustedes que tengo un amigo que tiene problema hepático ya terminal por el consumo de alcohol. Y a pesar de ya estar al borde de la muerte y ser rescatado de ahí por bondad de Dios, sigue con ese problema del alcohol. Conquistar Canaán representa para nosotros diferentes maneras. Y algo que tengo que decir, que la persona, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos dichosos, pero nosotros vamos a alcanzar esa dicha o esa felicidad únicamente si cumplimos el propósito por el cual hemos sido enviados. Y quizá eso sea la conquistar Canaán, que ya se nos fue dado. Pero para muchos es muy difícil, muy difícil. Muchos puedan decir, miren, yo estoy enfermo o tengo muchas limitaciones en mis emociones o en mi mente. Pero Dios dice hoy, yo ya te he entregado Canaán, solo tienes que poseerla.
y hoy aprenderemos cómo poseerla, aunque ya se me fueron los minutos, pero es muy rápidamente lo que le tengo que decir. Dice Deuteronomio 7, 1 y 2, y ahí vamos a empezar a aprender por qué fue que sucedió esto al pueblo de Israel. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. El pueblo de Israel recibió una instrucción de Dios por medio de Moisés, que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, tenían que destruirlos por completo. Por completo. Y aquí aparece aquella dicho que tiene el guatemalteco: ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Pero el pueblo de Israel, pero Dios sabía por qué lo decía. Y esto no lo puse en las pantallas, solo se los voy a leer, porque en el primer capítulo de Jueces aparece la respuesta de por qué el pueblo de Israel sufrió esto. Dice en Jueces 1, 20 y 21, dice: entonces dieron en Hebrón a Caleb como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Y esto mismo hizo la tribu de Manasés, de Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. El pueblo de Israel tenía la instrucción que cuando entrara a Canaán tenía que destruir a todos y expulsarlos. No siguieron la instrucción de parte de Dios. Y quizá ellos pudieron haber dicho: miren, pobrecitos los niños, pobrecitos los ancianos. Pero dice en Salmos 106, 34 al 36, la razón de por qué Dios les había dicho y les dado esa instrucción. Dice el versículo 34: Israel no destruyó las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindieron culto a sus ídolos, y eso resultó en su ruina. Dios les había dado una orden y Dios sabía por qué era esa orden. Muchas veces nosotros recibimos una instrucción de parte de Dios y nos ponemos a cuestionarlas porque no la entendemos, pero Dios sí lo sabe. Nuestra única cosa que hay que hacer es seguir la instrucción. El pueblo de Israel hizo caso omiso de eso y sufrió mucho. Pero recuérdense que les pedí que no mirarnos con ojos de juzgar al pueblo de Israel, porque todo ese proceso nos pasa a nosotros también. Ya no tengo tiempo, así que solo leeré Deuteronomio 9, 4 y 5. Dice: no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti: por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6 dice: comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura servir. Cuando nos creemos la última Coca-Cola del desierto, entra orgullo en nuestro corazón. Es por la bondad de Dios que nosotros estamos acá, mis hermanos. Y eso le pasó a los pueblos de Israel. Y hoy por hoy un judío se cree la última Coca-Cola del desierto. Por último, en Deuteronomio 18, 9, 11 y 13 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones,
No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Serás, el versículo 13, serás intachable delante del Señor. Tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que buscar la santidad de Dios. Nadie acá puede decir: yo no tengo pecado. Decía el rey David, cuando él pedía perdón, dice: perdona a Dios por mi iniquidad y por aquellos pecados que a los cuales desconozco. Tenemos que buscar vivir, estar solventes delante de Dios. Eso es muy importante. Se me acabó el tiempo. En mi profesión nos enseñan que el diagnóstico uno lo hace, el 85% lo hace con la entrevista al paciente y al examen físico. Los exámenes de laboratorio, estudios radiológicos solo confirman el diagnóstico, pero muchas veces no se llega al diagnóstico con ese proceso. Entonces, ¿qué nos enseñan a nosotros a hacer? Regresar al comienzo, reinterrogar al paciente, reexaminar a la persona. Igual vamos a hacer acá. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer para que les sucediera esta tragedia en el tiempo de los jueces? Dice que cuando Josué conquistó Canaán, reunió a sus jefes, a sus líderes militares y a las casas, y los sentó y les dijo esto. Ya él sabía o presentía que iba a morir, y les dijo: ahora pues, en el Josué 24, versículo 14 y 15, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué a Israel le sucedió estas tragedias? Porque decidieron simple y sencillamente no servir al Señor. El servir, la palabra, la raíz hebrea de servir también significa adorar, adoración. El dejar de servir al Señor, el dejar de adorarle, nos va a traer consecuencias. Y ahí comenzó la tragedia. Cuando el pueblo de Israel decidió dejar de acercarse a Dios, le sucedió esta tragedia. La conclusión que podemos aprender del tiempo de los jueces es, y las recomendaciones de la enseñanza del día de hoy es: no dejemos de servir. Apartémonos del pecado. Obedezcamos la instrucción que Dios nos da a través de su palabra y vivamos en sus promesas. La semana pasada nos compartía a nuestro pastor que somos portadores de la simiente de Jesús en nuestros corazones, pero nos invitaba a compartir esa herencia. Antes de hacer una última oración, invito a los servidores de alabanza que me acompañen. Quiero compartirles un texto que está en Mateo. Porque aquí alguien podrá pensar: miren, mis hermanos, les comentaba que el principal país que reporta mortalidad día por día es la India. Y una de las principales razones de por qué se mueren en la India es, sorprendentemente, es el suicidio. Yo me impacté mucho al leer la noticia de que un muchacho que salía en un importante
programa de televisión se suicidó por una sobredosis. Y yo miraba ese programa muchas veces y decía, ¿qué le podría faltar a ese muchacho? Tenía fama, tenía recursos, era casado, estaba casado. Su padre es multimillonario, salía en la televisión, era muy famoso. ¿Qué le faltaba? Y quizá alguien acá podrá pensar, pero ¿quién soy yo? Podrá decir, yo tengo muchos problemas, tengo muchas enfermedades, no tengo recursos, pero aprendimos que los jueces vivían así y Dios los usó. Así que déjate usar. Quizá podrás decir, yo no tengo un futuro, o como dice la canción, yo no nací para amar. Pero escucha, dice en Mateo, hablando Jesús, 10, 29 y 31, dice, ¿no se venden 2 gorriones por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Versículo 30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos gorriones. Dice, no se venden 2 gorriones por un cuarto. Un cuarto, la raíz griega de ahí es asarión. Asarión es un 16avo de un denario. Un denario es el salario de un día. Los que estudian la Biblia hacen cuánto vale un asarión y hacían la comparación, $1 centavo. $1 centavo. Ponte a pensar qué puedes tú hacer con $1 centavo o con $1 centavo de nuestra moneda, el quetzal. Yo me puse a meditar en eso y la única conclusión que llegué es que lo único que te puede servir $1 centavo es para dar vuelta, para nada más. Es decir, no tiene ningún valor. Eso es lo que quiere decir esto o esta. Pero aún eso que no tiene ningún valor, Dios lo tiene en cuenta. Es más, si tú te presentas delante de Dios y le preguntas cuántos cabellos tengo, y Él te va a dar la cifra exacta. Entonces tú no puedes venir y presentarte delante de Dios y decirle, te olvidaste de mí. Imposible. Dios sabe lo que tú vives. Dios sabe dónde estás y a dónde vas. Dios sabe lo que estás pasando, lo que te toca por venir. Dios lo sabe. Y este preciso momento, si tú tienes una precisión, si tú tienes algo, alguna necesidad, algo, o la invitación de esta enseñanza es a pedir perdón, a arrepentirnos de alejarnos de Dios. Esa es la enseñanza de hoy, y acercarnos a Él. Quiero orar por ti. Por el tiempo solo voy a orar por ti. Solo voy a orar por ti. Quiero que cierres tus ojos y medites por un minuto en lo que escuchamos el canto. Medita una necesidad, algo que tengas que hacer, una solicitud a Dios. Dios la va a escuchar. Es que no puedes pensar que Dios no sabe de ti. No puedes pensar. Esa es una mentira del diablo, que Dios se olvidó de ti. Esa es una mentira del enemigo. Tú no lo puedes creer. Dios te toma en cuenta. Y Dios murió por todos esos hindúes que se mueren
Nunca me pero separaré simple y sencillamente ellos se olvidan de Dios, no lo creen. Eres mi Pero tú sí. Señor. Tú tienes un Padre que vela por ti. Tú tienes un Dios que murió por ti y que está al tanto de ti, de lo que pasa, lo que vives, lo que necesitas. Dios ya te lo dio. Dios le dio Canaán al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se apartó de Dios, siguió otros dioses, pecó. Pero hoy es un tiempo que Dios nos invita a acercarnos a Él, de conocerle. Escuchemos una última vez el canto y oraré y entregaré el tiempo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo que nos escucha a través de las redes o el pueblo que está acá, porque ellos son frutos de tu sacrificio, Señor. Ellos son tus hijos, Señor. Yo te pido que la petición que está en su corazón, en su mente, la escuches el día de hoy, que traigas una respuesta a sus vidas, a sus necesidades. Yo bendigo a este pueblo, bendigo a aquel que nos escucha a través de las redes, y te pido, Señor, una doble porción de tu espíritu, que traigas una respuesta favorable a su necesidad. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de ti, y ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú quieres que nosotros veamos, que hoy podamos tomar la decisión de servirte, de vivir para ti, Señor. Gracias te doy. Trae consuelo, trae paz, trae libertad acá a este pueblo, Señor. Yo bendigo tu vida, mi hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.